Muy bien, ahora sí damos inicio a esta conferencia de Mens Venilia International Group. Mi nombre es Roy Valcárcel, hoy voy a estar como moderador de la sala para poder asistir en este momento sobre cómo vamos a estar haciendo la actividad, nuestra conferencia del día de hoy y qué es lo que podemos esperar y qué es lo que vamos a recibir durante este tiempo que vamos a estar entre unos 45 minutos a una hora aproximadamente de duración de nuestra conferencia relacionada precisamente a esas claves que podemos descubrir para poder tener una mejor lectura del lenguaje no verbal de las personas. En directo con Alejandro Cuellar y Elizabeth Ayaume. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo recomendar? Primero, pues comentarles que vamos a estar con ellos alrededor de unos 45 minutos. Nos van a dar esas claves, esas pautas, esos principios del lenguaje no verbal. Les recomiendo, por favor, que tengan papel y lápiz para que puedan apuntar algunas de las cuestiones más interesantes que ellos van a compartir. De hecho, la idea es romper con muchos mitos, romper con muchas falsas ideas que se tiene con respecto a la lectura del lenguaje no verbal. ¿Y qué cosas puedes hacer tú dependiendo en dónde tú te encuentres? Entiendo que aquí tenemos una variedad de personas. Hemos visto que hay personas que son psicólogos, médicos, coach, empresarios, gerentes de recursos humanos que están en procesos de selección de personal, abogados. Todos de alguna manera, estas profesiones tienen una forma en la cual pueden utilizar estas técnicas de lenguaje no verbal y eso es lo que vamos a estar viendo. En la presentación, luego de la presentación, yo les voy a estar explicando tanto para Guatemala y México cuál es el seminario y la formación que se viene de manera profesional justamente con Alejandro y Elizabeth para el mes de marzo, para que puedan estar tomando nota también. Eso lo voy a decir una vez que ellos hayan terminado su participación. Y al finalizar, luego de esa parte, estarán nuevamente Alejandro y Elizabeth respondiendo las preguntas y las dudas que ustedes tengan con relación a el lenguaje no verbal, a lo que vamos a estar escuchando ahora con ellos. Ustedes pueden escribir sus preguntas en el chat, esas yo las voy a ir administrando para que al final ellos las puedan responder. Y la idea es que ustedes le puedan sacar el máximo provecho y máximo beneficio a estos 45 minutos o una hora que vamos a estar en directo con nuestros profesores, nuestros expertos en Body Language Detector. Así que va a ser una experiencia fantástica, nos van a decir cosas extraordinarias que van a ser de mucha utilidad para todos nosotros. Así que doy inicio y presento a nuestros conferencistas del día de hoy, fundadores de Mens Venilia International Group, profesores de las certificaciones internacionales y ahora de los cursos de Body Detector, Alejandro Cuellar y Elizabeth. A ver si los tengo por acá, los voy a colocar en Spotlight. Hola Alejandro, hola Elizabeth, bienvenidos. ¿Cómo estáis? Latinoamérica. ¿Nos oyen bien? Perfecto, yo escucho muy bien. Sí. Muy Elizabeth. bien. Pues bienvenidos a todos. Un placer recibirles hoy en esta conferencia sobre Body Language Detector. Estamos encantados de estar aquí y sobre todo, algo que antes de empezar voy a compartir la pantalla, ¿sí? Porque tenemos algunos PowerPoint para que... A ver, aquí. Ok. Ok, aquí y ahora vamos a poner esto aquí arriba. Así, muy bien. Pues algo que quiero que sepan que lo más importante para el Body Detector es el café. Es estar tomando un café. Y vamos a ver, como ha dicho Roy, algunos mitos y errores que tiene la gente o ideas que tiene la gente sobre lo que es el detector humano de mentiras, como lo llamamos nosotros, porque es un método nuestro, basado en nuestra experiencia con diferentes empresas. Y también vamos a ver 3 claves que nos ayudarán y luego vamos a explicarle nuestra experiencia en esos casos. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar. Ahí, un momento. Ahora, aquí. Lo primero es entender algo. Voy a ver si puedo poner esto más abajo. Aquí. Ok, ya está. Que es importante que sepamos. Cuando dejas a tus hijos con alguien en la escuela o los dejas en tu casa con una mujer que los cuide, o con un hombre o con un adolescente que haga de au pair, ¿de acuerdo? ¿Sabes realmente con quién lo dejas? No sé si aquí está pasando, pero en España está ocurriendo muchos casos de abusos sexuales con gente que está a cargo de niños, entrenadores en equipos de fútbol,
maestros, cuidadores, ¿de acuerdo? Y está habiendo muchos abusos. Así que una pregunta que hacemos siempre a las personas que están interesadas es, ¿sabes con quién dejas a tus hijos? Es una pregunta que se tienen que hacer. Sí, no es solamente dejo a mi hijo con Pepito o con Pepita, no es el nombre, sino con el comportamiento que tiene esa persona. Y con lo que hay detrás de ese comportamiento. Es decir, si alguno de nosotros, si ustedes o yo, pudiera realmente estar 100% segura de absolutamente todo, sería genial, ¿verdad? Sin embargo, no es así. Nunca vamos a tener esa seguridad al 100% de algo, ¿de acuerdo? Siempre hay un margen de error, hay un margen de información que no podemos manejar ni conscientemente ni inconscientemente, en ambas vías. Por lo tanto, ¿para qué sirven estas técnicas de poder detectar a través del comportamiento, la observación y con un método científico, con un método que me va a dar unos indicadores o unos KPIs que yo voy a poder cotejar, medir y comprobar? ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente no lo sabemos todo, nunca vamos a tener un 100% de garantías de prácticamente nada, ¿verdad? Ahí podemos hablar de muchos temas en este aspecto. Sin embargo, lo interesante es saber que sí existen técnicas que nos pueden ayudar a acercarnos a una mayor garantía. Otra pregunta también es, a ver qué pasa aquí. ¿Sabes en quién confías tu empresa o tu negocio? Nos encontramos muchas veces cuando vamos a empresas pues que quieren saber, mira, estos son los candidatos que tenemos, ¿de acuerdo? Son candidatos que tenemos para dirigir nuestra empresa o como director comercial o como director, y lo hemos hecho aquí, lo hemos hecho en Guatemala, lo hemos hecho en España, lo hemos hecho en México, lo hemos hecho en varios países, en Honduras, en Panamá, en Colombia. Nos han contratado específicamente. ¿Y para qué? Pues para saber si esta persona, aparte de su currículum, lo que no se pone en el currículum es cierto. ¿De acuerdo? Porque dejas toda la base de datos de tu empresa, dejas todo el conocimiento, el know-how de tu empresa y dejas hasta el dinero de tu empresa. ¿Sabes en quién confías para dejarle eso? ¿Qué trabajadores tienes? ¿A qué director comercial o a qué director de proyectos pones? Y luego lo podemos exportar, evidentemente, al ámbito personal, a las relaciones, quién escojo como amistades, como socios, como colaboradores, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo realmente fiarme, vamos a ponerle unas comillas, ¿de acuerdo?, de ciertas personas en las que voy a tener que confiar y en las que voy a tener que caminar junto a ellas en muchísimos ámbitos de la vida, ¿de acuerdo? Y realmente, si nos ponemos a extrapolar este supuesto, pueden ser tantas situaciones en las que me puedo encontrar como cualquier situación a lo mejor trivial, como puede ser, me voy de viaje con alguien y cómo conduce, cómo maneja, ¿de acuerdo? Bebe, no bebe, es una persona fiable o no, ¿de acuerdo? Hay tantas cosas que nos pueden ocurrir que nos ponen a prueba para tener un entrenamiento, ¿de acuerdo?, preventivo de muchas situaciones que no dependen solamente de mí. Sí, porque con respecto a las relaciones, puedes pensar que tienes, en un principio, son todos príncipes y princesas azules, pero con el tiempo se pueden convertir o realmente era un disfraz que tenían y luego son sapos. Así que el body detector nos sirve para muchas cosas, para saber con quién dejas tus hijos. Si eres un abogado o eres un médico o un psicólogo, tu cliente te está diciendo la verdad de lo que le pasa, ¿de acuerdo? ¿A quién dejas tu empresa? ¿Con quién vas a tener relaciones? Eso es el body detector. Así que vamos a ver, en un principio, los mitos, ¿sí? Vamos a ver esos mitos y esos errores que se cometen. Uno es muy típico.
siempre nos lo dicen antes de empezar o cuando estamos hablando en cualquier tema. El otro día, por ejemplo, estaba en la cafetería tomando un café y un alumno vino y me decía, es que fíjate que me engañó y desde un principio yo lo estaba viendo, porque estaba con los brazos y las piernas cruzadas. Ese es un gran mito. Que cuando alguien está con los brazos cruzados o las piernas cruzadas es que se está protegiendo y te quiere mentir. O se está cerrando, o está cerrado. Es una frase que he escuchado muchas veces. Es que está cerrado, está como realmente no está en open, no está abierto, no quiere aprender. Entonces aquí interviene toda una serie de juicios, ¿de acuerdo? Que no se basan realmente en algo comprobable. Es interpretativo. Con el body detector también vamos a aprender a evitar los juicios o una base no fundamentada basada en mis creencias, ¿de acuerdo? Donde yo, sí, porque a mí me parece que tal cosa, ¿no? Vamos a aprender a eliminar también esos juicios o esas interpretaciones que pueden ser sesgadas y no fundamentadas sobre algo realmente verificable. Entonces ese es un mito que durante el curso, porque el curso es eminentemente práctico, tienen que entender algo. Podemos leer un libro, pero ¿cómo combinamos todo lo que vamos a hablar ahora? ¿De acuerdo? Una es esto. ¿Cómo saber cuando una persona cruza los brazos y se está protegiendo realmente o cuando una persona cruza los brazos porque está cómoda? O cuando una persona cruza los brazos porque está relajada o cruza los brazos porque está manteniendo la ira que tiene dentro y sin embargo no nos está mintiendo. Son cosas distintas. ¿De acuerdo? Así que eso lo tengo que tener en cuenta. Muchas veces hay gestos y actitudes que no siempre tienen que ver con un estereotipo, ¿de acuerdo? Yo puedo cruzar los brazos porque por comodidad, ¿de acuerdo? No hay nada detrás. Todo va a depender del contexto del cruce de brazos. Eso lo vemos detalladamente en la formación, ¿verdad? Vamos a aprender a distinguir, o me gusta mucho la palabra tamizar. No sé si ustedes usan tamiz, Sí. ¿no? Creo que sí. O sea, ¿cómo empiezo a tamizar? ¿Cómo empiezo a filtrar el contenido erróneo o interpretativo del contenido puro y del contenido científico? Esto es lo que van a aprender a hacer y van a tener un método y una forma y un método específico de medición, de acuerdo, que trabajamos en el curso para que ustedes se sientan también seguros de que están en el buen camino y lo están haciendo de la forma correcta. Otro mito. Los ojos son el espejo del alma. Miras a una persona a los ojos y enseguida la conoces, enseguida sabes lo que le pasa, enseguida sabes... Mire, les voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con el body detector. ¿De acuerdo? Hay una práctica diagnóstica que es a través del iris, ¿sí? Cuando yo empecé en el campo de la medicina, hacíamos diagnóstico por el iris hace más de 30 años ya, ahora como casi 40 años. ¿De acuerdo? Un día estaba mirando el iris, pegado a una persona con la lupa, mirando ese ojo maravilloso que me iba a decir todo lo que pasaba y era un ojo de cristal. ¿Se imaginan? ¿Qué podía ver yo ahí? Pues que el médico que se lo puso era un excelente médico, ¿de acuerdo? Porque era impecable. Y el que diseñó, el que talló el ojo, también. ¿Sí? Entonces, no pensemos que los ojos son el espejo del alma. ¿Sí? No es cierto. Reflejan el área cerebral, ¿sí? Pero no nos reflejan si nos están mintiendo o si no nos mienten. Hay, como dijo antes Elizabeth, con los brazos, algunas miradas, ¿de acuerdo?, que pueden significar muchas cosas, desde emociones agradables hasta emociones desagradables, y que no siempre nos indican que nos están mintiendo. Lo que sí podemos detectar y medir, por ejemplo, es el brillo, el cambio de brillo, hay una serie de factores que podemos, las pupilas, todo eso lo vemos detalladamente en el curso. Y sí es muy fácil de medir y detectar de una forma objetiva, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la clave aquí de todo este trabajo que estamos haciendo para poder ver esos mitos,
se basa también en toda la experiencia, ¿de acuerdo? En todas las mediciones, en todo el estudio que hemos ido desarrollando a lo largo de los años a través de esta metodología, ¿de acuerdo? Es una metodología científica que no se basa en nuestra interpretación o en nuestra subjetividad, sino que es un método científico que podemos usar y que les va a servir a ustedes para que lo apliquen en cada área en donde ustedes lo quieran aplicar. Otro mito también y error, ¿sí? Es solo mirar la cara. Hay mucha gente, y en el curso pasa, cuando empezamos a hacer las detecciones, porque ya les digo que es eminentemente práctico, veo que los alumnos solo se fijan en la cara, nada más. Y yo siempre les digo, cuando te duele la cabeza, llevas la cabeza al médico y el resto del cuerpo va a trabajar, ¿verdad que no? ¿Por qué vamos a detectar las mentiras solo a través de la cara? La persona, el alumno que está poniendo en práctica el conocimiento, solo está mirando la cara. Nada más, está fijo en la cara, no ve nada más. Imagínate esto, ¿cuánto representa de todo el cuerpo? ¿Cuánto representa de todo el cuerpo? ¿De acuerdo? Si tuviéramos que darle un volumen o un espacio al cuerpo, ¿cuánto representa sobre nuestra cara? ¿De acuerdo? Y además les digo, técnicamente es la zona de mayor control, o sea, un actor, una actriz muy entrenado, lo primero que se entrena es en controlar los gestos, es en no dejar ver a través de los gestos, porque es mucho más fácil controlar la cara que otras zonas del cuerpo. Que luego lo veremos. Veremos en nuestra experiencia qué zonas son esas que podemos detectar y luego unir, ¿sí? Porque como les decía antes, cuando vemos un vídeo en YouTube o cuando leemos un libro, el libro nos van poniendo partes, pero ¿cómo unimos todo eso? Lo unimos a través de la experiencia, de la práctica. Y otro mito, hay muchos, pero para este webinario hemos puesto, digamos, lo más importante, rascarse la nariz, ¿de acuerdo? O sea que imagínense, todas aquellas personas que tienen gripe o congestión nasal, en todo momento nos están engañando. Sería algo ilógico, ¿no? ¿De acuerdo? O si estás en la playa y te pica un mosquito y te rasca la nariz, estás mintiendo en ese momento. No, rascarse de la nariz puede ser un símbolo, de acuerdo, de mentira, un signo de mentira. Puede ser también un signo de desprecio, de asco. Puede ser muchos símbolos, muchos signos, ¿sí? Y que nos indican algo en concreto. Pero solamente rascarse la nariz es un error que comete mucha gente. Y ese es uno de los graves errores. Solo se fijan en una parte del cuerpo. Claro, aquí, digamos, por esta práctica y experiencia, nosotros decimos la práctica hace maestros en la escuela, ¿verdad? Alguien es experto en algo cuando tiene 10.000 horas de práctica. Hay una teoría que nos indica esta frase, ¿verdad? Sin embargo, también tenemos que aprender a distinguir sobre los estereotipos para no caer en ellos, sino fundarnos en este método que nos va a ayudar a llevar realmente el método de una manera estricta y profesional. Mire, cuando nosotros empezamos a estudiar, estudiamos con los mejores, ¿de acuerdo? Estudiamos con entrenadores del Mossad, la inteligencia israelí, cómo detectaban, y vivimos en persona en el aeropuerto un interrogatorio, ¿de acuerdo? De una manera muy sutil para detectar si estábamos mintiéndoles. Porque aparte en ese momento nos pilló la primera intifada. Allí mismo en Israel, cuando nos tuvimos que salir, todos los extranjeros tuvimos que salir de Israel en ese momento, que estábamos maravillosamente bien, empezó la intifada, y la serie de preguntas que nos hacían, que parecían preguntas normales, de acuerdo con el tiempo, cuando descubrimos, cuando fuimos entrenados en este método, detectábamos y recordábamos esos momentos, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando nos preguntaban la maleta? Fíjense qué pregunta que nos hacen en todos los aeropuertos. ¿Esta maleta ha estado en algún momento sola cuando ustedes la estaban haciendo? No. Y nos lo preguntaban. Seguían la conversación y luego volvían de otra manera a las preguntas. Y eso veremos que está puesto en nuestra experiencia también.
¿sí? Y tienen que entender algo. Cuando las empresas nos confían, es por algo. Es porque nuestro sistema, nuestro método que hemos desarrollado a través de la experiencia, a través del trabajo con empresas, como decía antes, que nos han contratado para saber si los candidatos a ese puesto eran útiles más allá, de acuerdo, de su currículum. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos saber? Hay tres claves fundamentales. Tres claves fundamentales para detectar las mentiras. La primera, sí, es la paralingüística. ¿Qué es la paralingüística? En este caso es el lenguaje que está más allá de la palabra, de lo que decimos, es como paralelo a lo que estoy diciendo. En esa paralingüística podemos detectar muchas incongruencias que veremos luego durante el seminario en qué consisten y dónde pueden esas incongruencias llevarnos a clarificar, ¿de acuerdo? A poder realmente descubrir qué es lo que hay detrás de ese lenguaje. Veremos los porcentajes en la comunicación, veremos algunos conceptos lingüísticos que son muy importantes porque nos van a dar la pauta de cómo se está comunicando nuestro interlocutor, la persona con la que yo quiero saber si realmente me puedo fiar, si es confiable, si es una persona adecuada para lo que yo estoy buscando, para la que quiera, ¿verdad? Voy a estar muy atento al lenguaje. Para eso voy a tener que escuchar muy bien y voy a tener que agudizar mi capacidad de escucha para este nivel de Body Language Detector. La sintaxis, la formación de frases que se utiliza cuando se miente es totalmente distinta. Incluso la utilización de palabras y de conceptos es totalmente distinta a cuando se está diciendo la verdad. ¿Se imaginan? Y sin embargo, es que es el brazo cruzado, es los ojos, es la cara, lo que comentábamos antes, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante centrarse en la paralingüística. Y en las estructuras, como decía Alejandro, las estructuras gramaticales, cuando mentimos inconscientemente, hacemos unos giros y unas combinaciones, cada una en nuestro idioma, evidentemente, sin embargo, se pueden detectar en todas las lenguas o en todas las culturas, que vamos a como engatusar de alguna manera a través del lenguaje, por usar alguna palabra, podemos como modificar la forma de decir algo y ahí podemos detectar en qué consiste ese engatusamiento, engatusarme o engañarme, lo que quieran, como le quieran llamar, y vemos la intención tal vez de la persona. Nosotros no lo vamos a juzgar, lo vamos a medir. Lo vamos a medir, ¿de acuerdo? Y vamos a aprender a distinguir esas estructuras de la paralingüística que tienen que ver con la mentira o con el engaño. También con la ocultación. Podemos decir que ocultar técnicamente no es lo mismo que mentir. Podemos decir que omitir no es lo mismo que mentir, ¿de acuerdo? Yo omito información. Y la omisión, de acuerdo, dentro de la omisión de información hay un mundo muy amplio, ¿verdad? Que vamos a descubrir. Otra es la proxémica. ¿Cómo nos acercamos? ¿Qué distancia mantenemos con la persona cuando estamos diciendo la verdad y también cuando estamos mintiendo? Igual que la paralingüística, también se utilizan distintas distancias cuando decimos la verdad y se miente. Y todo lo que se llama proxémica porque es cómo me acerco, cómo me aproximo, ¿no? Si ustedes alguna vez han tenido ocasión de poder observar cómo actúa un ladrón, ellos son magos. Podemos decir que hacen magia y lo hacen de una manera completamente técnica. Tienen una técnica para acercarse, tienen una técnica para pasar desapercibidos y es increíble cómo estas personas se entrenan y pasan desapercibidas que ni siquiera nos pueden estar robando delante de nuestros ojos y no los vemos. Por lo tanto, las personas que
tienen esa intención de ocultar, de omitir, de conseguir algo de una forma no clara, no transparente, van a actuar de una manera especial. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender a detectar con nuestras antenas, ¿de acuerdo? Para eso tenemos la capacidad de percepción, de ver nuestros sentidos, ¿de acuerdo? La vista, el tacto, el oído, el olfato, ¿de acuerdo? Y otros que veremos también para poder detectar ese lenguaje y esa forma de aproximarse. Es muy importante la proxemia, realmente todas son claves, y entrenarnos en eso nos va a dar pues esa calidad y esa diferencia entre quienes conocemos estas técnicas y los que no. Y por último estaría la kinexia, que sería todos los gestos que hacemos, que nos indican, otra vez volvemos, cuando una persona está relajada, cuando una persona está nerviosa, cuando una persona... Fíjense, en una entrevista de trabajo, una persona, por lógica, ¿de acuerdo? Tiene nervios, está ansiosa, está con ansiedad por si me toman o no me toman para el puesto, voy a ser aceptado en el puesto o no voy a ser aceptado. Pero es distinto los gestos que hace porque está mintiendo o los gestos que hace porque está nervioso o nerviosa, ¿de acuerdo? Así que eso es lo que vemos. Y lo que le comentaba antes, es muy típico, ¿de acuerdo? Que cuando vemos un libro, el libro explica sobre la kinesia. ¿Sí? Casi siempre el libro está hecho sobre la kinesia o sobre la proxemia, pero no sobre los tres casos en conjunto, porque ¿cómo unimos un gesto de nervios con un gesto de mentira si no es en la práctica? Lo que hacemos con nuestro método es la tutorización o la mentorización de todo lo aprendido, de todo lo que estamos aprendiendo en este momento. ¿Qué son estas tres claves? ¿Ok? La paralingüística, ¿qué verbos utilizamos? ¿Qué formación de frases vamos a hacer? ¿Cómo utilizamos los conceptos? ¿Cómo nos acercamos a las personas? ¿Cómo nos movemos al lado de ella? O al lado de algo en concreto. ¿Cómo podemos saber en una reunión de trabajo cuáles son esos... esto lo suelo hacer cuando estoy entrenando a políticos, ¿de acuerdo? Que se llama la agenda oculta. Cuando está el político con su equipo, podemos ver cuáles son esos grupos, de acuerdo, que están, en España decimos, haciendo la cama. ¿Sí? Están trabajando por detrás del líder. Y eso se ve en empresas, se ve en el campo de la política o se ve en la familia. Y se ve en los amigos, que es de ahí de donde puede salir el bullying en las escuelas. Técnicamente se le llama tramar. Tramar. Una trama, ¿de acuerdo? Podemos detectar tramas, ¿no? Si alguien está tramando algo, podemos detectarlo también con una metodología para tramas, donde yo puedo ver si aquí hay una trama o hay un intento o hay algo, ¿de acuerdo? Detectado y medido. Fíjense, Elizabeth ha utilizado hoy dos palabras claves, ¿sí? Que empiezan con T. Una es la trama, para que vean lo que es la paralingüística, y la otra lo dejaremos para las preguntas, a ver si lo han detectado. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí es esto. Ahora, ¿qué vamos a ver? Nuestra experiencia. ¿Cómo desarrollamos ese trabajo y cómo utilizamos el método y qué orden tenemos para ese método? Lo primero de todo, lo primero serían las preguntas. ¿Se imaginan un polígrafo donde las preguntas no tuvieran nada que ver con el objetivo? Fíjense si es importante, si son importantes las preguntas que vamos a hacer para poder detectar, ¿sí? Porque realmente en la forma de preguntar va a estar una de las claves. Por lo tanto, si yo tengo que entrevistar a un candidato o candidata en un puesto de trabajo y esta es mi profesión, me dedico a reclutamiento, me dedico a recursos humanos, el arte de preguntar para ese contexto va a ser fundamental.
¿De acuerdo? De hecho, fíjense que yo les voy a contar una anécdota que se me ocurrió hace unos años cuando empezó a tener, digamos, a comercializarse los bots, los chatbots, las preguntas de inteligencia artificial a través de robots. ¿De acuerdo? Y dije que, le comenté a Alejandro, tenemos que crear una nueva profesión. ¿Quién diseña las preguntas de los robots? ¿Quiénes van a ser esas personas? Yo un día me lo pregunté, porque para mí es la clave. El programador de preguntas de la inteligencia artificial tiene que ser alguien que sepa bien preguntar. Entonces, por aquí va un poco la orientación, ¿no? Se van a entrenar a través del Body Detector con nosotros en aprender a preguntar en el contexto, según lo que quiero saber, según el más allá de lo clásico, nombre y apellido, dirección, de acuerdo, qué quieres, qué te gusta o cualquier otra pregunta que tenga que ver con algo personal. Hay preguntas que no son estas, que no son las clásicas, que pueden ser claves. Fíjense que a veces, no sé si saben que los bancos, cuando ustedes llaman a un banco, IBM creó un chatbot inteligente hace mucho tiempo que utilizan los bancos y ahora utilizan otras empresas, que ustedes están hablando con una persona y es inteligencia artificial y le contesta. Sí, un día yo cuando lo leí dije, bueno, tengo que hacer una pregunta para que me pasen con una persona realmente. ¿Sí? Tengo que hacer una pregunta o una respuesta que la inteligencia artificial no esté preparada. ¿Sí? Entonces, hacía preguntas que dentro del campo de lo que estaba preguntando, a la inteligencia artificial no sabía cómo contestarla. Entonces me decían inmediatamente, le paso con un comercial o le paso con la persona con un asesor. ¿De acuerdo? Y ahí entraba una persona real. Yo le hacía la pregunta y entonces la otra persona, yo escuchaba y esperaba el tiempo y me decía, perdón, no le estoy entendiendo lo que me está diciendo. ¿Usted me quiere decir? Sí, ahí sabía que en ese momento estaba hablando con una persona. Entonces, las preguntas es lo que nos da pie a hacer un patrón de comportamiento del cliente inmediatamente. ¿De acuerdo? Otra son las fronteras. Elizabeth les comentó antes que la cara es lo que podemos controlar, pero hay otras partes del cuerpo que nosotros, Elizabeth y yo, denominamos las fronteras. Es lo más alejado del cerebro y que el cliente, la persona que tenemos delante, nuestro interlocutor, no controla. Está muy atento a su cara, pero no controla otras partes del cuerpo que nosotros definimos como fronteras. Y es muy curioso cuando en clase lo estamos enseñando y preguntamos, ¿esta persona está diciendo la verdad o está mintiendo? Y mucha gente pues te dice, no, está diciendo la verdad. Y cuando enseñamos esas fronteras, de pronto es como un descubrimiento. ¡Wow! Ahora me he dado cuenta de eso. ¿De acuerdo? Y son aquellas zonas que están más... completa, ¿de acuerdo? Lo veremos también en las técnicas, cómo es tan importante ver a la persona todo el cuerpo. Ahora se oye porque se había cortado. ¿Se oye ahora? Okay. Sí, Sí. sí. Sí, Ok. se cortó por un momento, pero ahora se oye. Perfecto. Vale, entonces lo que decíamos es que normalmente uno se fija en la cara, pero hay unas partes que están muy alejadas del cerebro, que son las que nosotros utilizamos y llamamos fronteras, definimos como fronteras, que utilizamos para corroborar todo lo de la paralingüística, la proxémica y la kinexia. ¿Sí? Otra cosa a tener en cuenta son los movimientos en zonas críticas. Perdón, movimientos y micromovimientos, porque así se llaman, ¿de acuerdo? Son movimientos que puedo estar haciendo un gesto, ¿de acuerdo? Que es muy visible, sin embargo, puedo estar haciendo micromovimientos que son casi imperceptibles y que se escapan normalmente a la atención, ¿de acuerdo? A no ser que estemos muy entrenados, esos pequeños movimientos en zonas críticas nos pueden dar mucha información valiosa. De hecho, cuando se empezó a decir que nos iban a encerrar en la pandemia, nosotros estábamos
veíamos el noticiero, durante todo el día nos estaban dando la información que hay tantos muertos, tantos. Veíamos en esos momentos cómo utilizaban la paralingüística, cómo utilizaban la quinexia y sobre todo esos movimientos que hacían. Y en vez de detectar cuando nos decían mentiras, lo que detectábamos era cuando nos decían la verdad, porque durante todo el tiempo nos estaban mintiendo. ¿Sí? Fue algo muy, muy curioso. Entiendan que estamos hablando de algo mediático, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una persona que tiene que salir delante de un público o delante de unas cámaras a nivel de toda una nación a decir unas ciertas cosas que tiene que decir obligatoriamente, ¿de acuerdo? Porque representa o a un gobierno, representa a una institución. Por lo tanto, estos pequeños gestos, aquí tienen la siguiente, que es la zona crítica, es el plexo solar, lo que hablamos, la zona del pecho, del esternón, ¿de acuerdo? Y aquí incluye la respiración, vamos a ver cómo es tan importante notar la respiración de una persona, cómo se altera cuando el ritmo respiratorio es constante. Todos los que vengan del mundo de la medicina saben perfectamente cómo puede cambiar un estado emocional o una intención u otra a nivel de la respiración. Y es muy interesante porque esta parte del plexo, igual que los movimientos en zonas críticas, se unen con la proxémica. Así que todo este conjunto de lo que hemos estado hablando es lo que se desarrolla el método, ¿sí? Es la base del método para detectar las mentiras, para saber con quién me muevo, para cuando voy andando por la calle, por la noche, por una zona que puedo considerar que es peligrosa, cómo se acerca una persona o cómo se mueve, qué gestos hace, me va a definir si puedo pasar tranquilamente o tengo que estar alerta. Y piensan que todos estos parámetros o estos indicadores son científicos, o sea, tienen que ver con mis pulsaciones, tienen que ver con mi sistema nervioso, tienen que ver también con hay una parte que sí puedo controlar y otra que no, porque son de un funcionamiento consciente o inconsciente de nuestro sistema, ¿de acuerdo? Así que vamos a estar viendo todo esto con detalle para poder evaluar, medir con esta técnica científica, ¿de acuerdo? Entiendan, un polígrafo tiene una función y funciona. El polígrafo, las técnicas que utiliza la policía, la Interpol, ¿de acuerdo? Esta técnica que estamos desarrollando y que les invitamos a que conozcan es un complemento científico también a otras técnicas. Por lo tanto, cuanto más elementos de comprobación tengamos, mayor resultado y evidencias vamos a obtener para tener esa seguridad que buscamos. Así que integración, yo puedo decir que es la palabra que tiene que ver con este Body Language Detector, es integrar todas las partes para poder observar con objetividad, medir a través de un método que me va a dar indicadores. Ustedes van a tener una plantilla, un método donde ustedes lo van a tener para siempre, eso lo van a poder ir moviendo y variando según cada caso y según el objetivo que quieran conseguir, evidentemente se va a adaptar y ustedes lo van a poder manejar en cualquier situación. Muy bien, pues hasta aquí nosotros. Ahora les vamos a dejar con Roy y después pasamos a las preguntas. ¿Ok? Un saludo y nos vemos en nada, muy poquito tiempo. Estamos por aquí, no nos vamos y créanos. Ok, perfecto. Bueno, Alejandro, si puedes quitar ahí la presentación. Ok. Sí, claro. Así puedo entrar yo a nivel de cámara. Ok, pues listo. Básicamente estamos viendo lo que podemos llegar y lo que podemos conseguir a través de las técnicas de detección del lenguaje no verbal. Les voy a compartir ahora para quienes están en Guatemala y para quienes están en Ciudad de México cuáles son las actividades que vamos a tener de formación con Alejandro y Elizabeth. Mientras les estoy compartiendo eso, ustedes a través del chat pueden ir colocando sus preguntas y respuestas que justo ahora que yo termine, Alejandro y Elizabeth van a responder. Sin embargo, es importante para quienes están en estos dos países compartirles la siguiente información que es precisamente
de los seminarios que ya muchos de ustedes han estado preguntando de cómo es que se va a realizar tanto en Guatemala como en Ciudad de México. Estamos precisamente con el seminario y el diplomado de Body Language Detector. Como bien dijo Elizabeth, es el método que les va a garantizar a ustedes tener un método científico, un método comprobado, una forma de poder hacer esa lectura del lenguaje no verbal de una manera clara y objetiva. Es decir, no suponer, no decir, yo pienso que me está... No, vas a tener esa parte de aplicar ese método y es lo que garantizamos que tú lo vas a poder aprender y lo vas a poder utilizar. ¿Por qué sabemos y por qué lo garantizamos? Porque dentro de todo este proceso hay prácticas reales, prácticas en directo y vas a tener la mentoría tanto de Alejandro y de Elizabeth para comprobar que tú estás haciendo de manera correcta esa lectura que ya utiliza las personas a nivel del Interpol, a nivel de muchos centros de investigación para poder detectar esos patrones de lenguaje no verbal. Prácticamente que vas a aprender en estas formaciones son las reglas básicas de comunicación para poder entenderlas y comprenderlas y poder detectar esa comunicación no verbal que es tan importante, desde luego con 3 disciplinas científicas del lenguaje. Eso nos permite poder convertirnos prácticamente en un polígrafo humano donde tú puedes detectar realmente esos patrones lingüísticos y eso lo puedes hacer a través de las prácticas reales que se van a estar realizando durante las formaciones. Si estás en Ciudad de Guatemala, toma papel y lápiz y apúntate las fechas del 3, 4 y 5 de marzo. Ese fin de semana es donde se va a estar impartiendo en Guatemala el diplomado de Body Language Detector para todas las personas de Ciudad de Guatemala o países cercanos que también quieran venir a hacer la formación. Nos pueden contactar y saber cómo poder estar en esta formación. Y si estás en Ciudad de México, va a ser en las fechas del 18 y 19 de marzo de manera presencial en Ciudad de México. Si te interesa, lo que te pido ahora que nos puedas dejar es tu nombre, tu teléfono y tu país en el chat. Repito, nombre, teléfono y país, porque así dependiendo en el país en donde tú estés, nuestro equipo, ya sea de la Ciudad de México o en Ciudad de Guatemala, te va a estar contactando para darte los detalles o la información más específica de los precios, de los detalles de la formación y de cómo tú puedes estar para poder participar en las 2 formaciones en ambos países. Así que si tienes eso claro, para más información puedes utilizar entonces el chat precisamente en este momento para ponerlos todos tus datos y demás. Siendo así, entonces vamos a pasar ahora a la parte perfecto. Ok, medio Yucatán. Bueno, luego te contactamos, Emanuel, no te preocupes. Vamos a ver qué opciones tenemos para ver las personas que están en diferentes ciudades, en México o en otros países. Entonces, ya saben, pueden dejar su nombre, su teléfono y su país para esa información. Y pasamos ahora al tema de preguntas y respuestas. Ya por ahí algunos están poniendo sus datos. Wendy Celis en Guatemala, Hugo García en Shela. Perfecto, gracias por poner ahí sus datos. Los vamos a estar contactando. Así que pongan sus datos. Mientras van poniendo sus datos, también vamos interactuando con las preguntas. Están un poco callados, Alejandro. No sé si quieren hablar porque dirán, me van a detectar algo. Bueno, ya hay valientes ahí como Claudia Medina y Maggie que encienden su cámara. O sea... Bueno, tú, Roy, tú vas diciendo las preguntas que han puesto en el chat y nosotros vamos contestándolas. Había una pregunta que yo les dije, que Elizabeth había utilizado 2 palabras clave que nos indican un patrón suyo y que las 2 empezaban por T. La última que dijo fue tramar, una trama. Y la primera, no sé si la comentaron, ¿de acuerdo? Sí la han puesto, pero era tamizada. ¿Ok? Este era un ejemplo de cómo estar atentos. Lógicamente no nos mintió, simplemente cómo ella utiliza pues el método de Body Detector para tamizar, de acuerdo, a candidatos y cómo evitar tramas que nos pueden enredar, ¿de acuerdo? Así que, bueno, ¿qué preguntas? Mira, qué interesante de Jocelyn Guerra. Nos dice, ¿qué consejo nos puedes dar a los comunicadores para cuando entrevistamos a un artista o persona famosa para calmar los nervios? Es interesante porque ahora es del lado de, claro, del lado de quien pregunta, cómo estar tranquilo y no tener nervios. Yo le preguntaría, ¿los nervios de quién?
¿De los dos o de ella? ¿O de la que entrevista? Ok, ¿quién está nervioso, el entrevistador o la persona entrevistada, cierto? Podría Supongo que ser. Partamos de sí. los dos. Pensemos ahorita mientras nos responde Jocelyn, que podría ser desde la que entrevista. Ya nos puso aquí Jocelyn, desde la Sí, persona que Ok, hace la entrevista. ok. ha sido una broma. Ujú. Una cuestión cuando vamos a entrevistar a alguien es para no tener nervios, entre comillas, porque nervios tenemos todos, ¿sí? El entrevistado también tiene los nervios, el nervio ciático, el trigémino, el colocobraquial, todos esos, ¿sí? Es la ansiedad, es preparar lo que queremos preguntar, ¿de acuerdo? Una de las cuestiones que yo he visto es que poca gente se prepara con las preguntas, ¿sí? Poca gente se prepara con preguntas y a veces es muy curioso que cuando yo voy a un programa de televisión o de radio me dicen, ¿qué quieres que te pregunte? ¿No? O sea, imagínense, por ejemplo, a veces voy aquí a un programa de radio que hay, ella se llama María Dolores, creo que es la presentadora que yo siempre digo, me encanta como me pregunta porque me desafía. En ningún momento ella me pregunta, ¿qué quieres que te pregunte? ¿De acuerdo? Simplemente empieza a preguntar y son preguntas que me hacen profundizar. Cuando preparamos, y lo digo porque es una cuestión que hemos entrenado a comunicadores, es ¿qué sabes de la persona famosa? ¿Qué es lo que sabes? ¿Y qué es lo que te gustaría saber si no fueras periodista? Si fueras alguien de la calle, ¿qué te gustaría saber, yo qué sé, de un famoso? ¿Sí? Por ejemplo, el cantante de aquí, el guatemalteco, ¿sí? De Arjona. Alejandro, ¿qué le gustaría saber de Arjona? Que no se dice. Claro, en el caso de la seguridad puede ser un factor importante a la hora de que como entrevistador o entrevistadora yo sienta esa seguridad. Entonces yo la pregunta que te hago a ti, ¿cómo te puedes sentir segura delante de esa entrevista con esa persona famosa? ¿Qué elementos necesitas tú para poder estar relajada y tranquila? Por ejemplo, te voy a dar un menú. Tener las preguntas preparadas, hacer buenas preguntas, sentir un estado de calma interior, poder sentir que lo vas a hacer bien, visualizarte ya con una entrevista exitosa, no lo sé. ¿Qué elementos son los que a ti te van a dar tranquilidad o te van a dar aquel estado que tú quieres conseguir para hacerlo bien? Y fíjate, una cuestión como lo que yo te decía antes de preguntarle eso, hace que esos nervios que tú tienes se pasen al entrevistado, porque están acostumbrados a que siempre les pregunten lo mismo. ¿De acuerdo? Hace poco vi a un cantante de estos reggaetón que le preguntaban sobre qué actrices eran las favoritas suyas. Luego vi que le hacían una entrevista a otro cantante y le preguntaban lo mismo. Sí, pero nadie les preguntó por qué le gustaban. O nadie le pregunta, por ejemplo, ¿sabes cómo escribía Hemingway sus artículos periodísticos o su libro? De pie. De pie, cuando entraba tenía una cómoda alta, cuando entraba en su casa o en el hotel, y de pie escribía, no podía sentarse a escribir. ¿De acuerdo? ¿No te parece algo muy personal? Eso hace que salga de ti, elimines esa ansiedad y que sea la otra persona que diga, wow, esto nunca me lo han preguntado. Bien, otra pregunta. Esto me interesa, esto es lo que más me gusta, porque con sus preguntas me detectan, me dicen sus patrones. Ok, perfecto. Sí, hay algunas afirmaciones como Edu que dice que en radio se prepara un guión para las posibles preguntas, y Jaime Iglesias en El Salvador, él dice, ¿cómo se maneja el estrés de un interrogatorio cuando uno es el que interroga? Bueno, no sé si otra vez lo mismo, si es el estrés de la persona. Viene a ser lo mismo. Estamos en el mismo. El estrés hay que ponerlo al interlocutor. Claro. A ver, en teoría, si yo voy a hacer la preguntona, yo lo llamo así, si yo voy a preguntar, yo voy a seguir ese guión, por lo tanto, Claro. ¿qué me estresa?
Sí, ya lo tengo preparado. Ok, en este caso hay unas técnicas que sí que no las podemos decir públicamente. Nosotros hemos entrenado a policía y sí que hay unas técnicas muy, muy específicas, aparte del guión, de cómo... Ok, lo que le comentaba antes del Mossad, ¿sí? No podemos decirlas públicamente porque sí que es algo de la ética profesional. Confidencial, podríamos ¿Sí? decir. Yo pienso que la palabra es confidencial. Sí, y de las técnicas policiales. ¿Cómo se hace para enredar el cerebro del interrogado? ¿Ok? Pero básicamente sirve como entrada lo mismo que le hemos dicho a Jocelyn. El estrés va a aparecer. ¿De acuerdo? O sea, es algo que podemos entender, que existe la posibilidad de que ese estrés se acelere en nuestro sistema nervioso, mi corazón empieza a palpitar, tengo un cierto estado que me puede influir, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, es entrenamiento también. Hay entrenamientos respiratorios, hay entrenamientos de mentalización con un actor, una actriz. Yo trabajé y estudié teatro durante muchos años y el entrenamiento de una actriz, de un actor, es realmente arduo, es intenso, ¿de acuerdo? Y tiene mucho que ver con la actitud. Con una actitud y marcar y definir bien el objetivo, tener claridad de lo que voy a hacer y cómo me quiero sentir. Y yo provoco un estado. ¿De acuerdo? Puedo provocar. Ahí hay técnicas de mindfulness, hay técnicas de manejo del estrés, hay técnicas de respiración, etcétera, etcétera, que se pueden trabajar para prepararnos antes de. Sí hay. Ok. Otra pregunta. Perfecto. Bueno, hay un comentario ahí de Claudia. Claudia, no sé si me puedes decir si es afirmación o es pregunta. Colócamelo. Y voy con Raúl Rivera que dice, en la tarea de verificación de referencias vía telefónica, hay casos en que las personas utilizan mucho ¿qué podría indicar un estado de recordatorio? O el caso de crear una mentira. ¿Cómo podríamos detectar la falsa información? Muy bueno. Muy bueno. Esa es una práctica que se hace en el curso. Sí, cómo detectar los estados emocionales a través del teléfono. ¿De acuerdo? Hay muchos puntos. La entonación, los silencios, las pausas, la rapidez, la lentitud. Así es como se detecta una mentira. Porque digamos que un factor puede ser detectar la muletilla, no sé si ustedes le llaman la muletilla, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en España decimos vale. Hay gente que hace sonidos. Entonces, todos estos, todo va con observar, escuchar y los tonos me van a dar... digamos que podemos medir una secuencia, por ejemplo, de tonalidades en las personas. Si tenemos agudizado el oído, vamos el o el bueno, sí, voy a poder detectar cuántos buenos sí, voy a poder ir midiendo y qué contexto asociado va a esa entonación. Por ejemplo, una entonación hacia arriba, una entonación hacia abajo, etcétera, etcétera. Esto lo aprenden en el curso. Sí se puede, pero de una manera excelente y se saca un patrón, una plantilla que es un mapeo, ¿de acuerdo? Un mapear al cliente al que estoy estudiando. Ok, otra pregunta. Ok, Edu, bueno, creo que es una afirmación más bien a esto. Dice, muletilla, ¿es una inseguridad o falta de conocer el tema? ¿Eso es así? Ok, ya nos dice algo, Elisa. En algunos casos sí, en otros no. Depende, porque puedo tener una especie de tic o puedo tener un comportamiento automatizado. Claro, a veces... Y no lo controlo. A veces se utiliza la muletilla para organizar la información que voy a dar. Yo utilizo eso muchas veces. Sí. A ver, me haces una pregunta y Claro. Estoy buscando la forma de comunicar para que la otra persona me entienda lo más cercano a lo que yo le quiero decir. O sea, por ejemplo, él hace una búsqueda de información, ¿de acuerdo? Mientras la está buscando, puede parecer duda o inseguridad, pero ahí estamos en juicio.
¿Ven lo que digo? Uno de los mitos y errores, fijarse solo en una cosa, Exacto. en la paralingüística. Puede ser, sí, por eso le digo que hay que, en inicio todo es muy subjetivo, todo es muy abierto y poco a poco con el método necesitamos un método. Necesitamos un método para afinar. ¿Saben cómo un instrumento cuando está afinado? Es esto. Tenemos que afinar mucho con la metodología del Body Language Detector y así lo hacemos. Fíjense, un ejemplo muy típico. Es muy típico en los niños. El otro día mi nieta, tiene 4 años, y me decía, abuelo, abuelo, ¿qué es? ¿Que me va a mentir? No, está buscando las palabras para decírmelo. ¿De acuerdo? Ese es un mito o un error de que cuando alguien utiliza una muletilla, ven, ahora yo, cuando alguien utiliza una muletilla, está mintiendo. Simplemente puede ser que esté mintiendo, puede ser que esté buscando una información, puede ser que no le venga las palabras o que esté buscando la información. O esté estructurando. Sí, está buscando para estructurar y emite un sonido. Otras personas a lo mejor no lo hacen. Así que cada persona va a tener pues un mapeo específico a través de su neurología, que tiene que ver con su educación, con sus creencias, con miles de factores que pueden influir. Ok, otra pregunta, venga. Ok, ya por tiempo, porque estamos llegando precisamente a la hora de transmisión que habíamos dicho que íbamos a estar llegando. Sin embargo, ha sido interesante porque hemos estado interactuando también con la cantidad de preguntas que ustedes han hecho. Claudia nos dice aquí, ¿cuánto afecta las relaciones en momentos críticos en la lectura del lenguaje no verbal? Muchas veces dicen o reaccionan de manera exagerada y luego dicen, no quise decirlo. Sí. Reacciones, dice, ¿qué reacciones? Claro, claro. A ver, si tuviéramos control y conciencia de todo y de lo que hacemos, decimos, sentimos o experimentamos, seríamos perfectos, ¿verdad? Entonces, evidentemente puede haber, no quise decir eso, no era eso, no era esa mi intención. Y posiblemente la persona que lo dice está diciendo la verdad en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es importante poder utilizar esa metodología sin involucrarse emocionalmente con el análisis. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que lo que dice Elizabeth. No lo miro ni nada para que no haya problemas. Si vamos a estar con una pareja y vamos a estar todo el tiempo mirando si nos miente, qué es lo que ocurre, qué está haciendo, me tendré que plantear qué relación tengo con esa pareja. De confianza no es, desde luego. Es como la policía, ¿no? Es ¿De como acuerdo? que tengas un interrogador al lado. Eso es por un lado. Y por otro es que tengo que disociarme. Si quiero detectar algo, tengo que disociarme de mis ideas preconcebidas. De mis ideas preconcebidas. ¿De acuerdo? Miren, hay 3 verdades absolutas. ¿De acuerdo? Una verdad es la verdad universal. ¿Qué quiere decir esto? Que me pueden gustar los tigres o no me pueden gustar los tigres, pero la verdad es que si me muerden, hace pupa, hace daño. ¿Sí? Hay una verdad personal. Si un tigre me gusta, pues no es igual de peligroso que un león, por ejemplo, o que un oso. Bueno, es que me gustan los 3, pero no es igual de peligroso que, yo qué sé, un animal que no me guste. ¿De acuerdo? Por ejemplo, que una rata. ¿Sí? Eso es una verdad personal. Que me guste el tigre no quiere decir que no sea peligroso comparado con una rata. Una rata también es peligrosa. Me puede provocar enfermedades. ¿Sí? Y hay una verdad social. ¿De acuerdo? Ya no tiene que ver conmigo, sino con la verdad que creo que mantienen, por ejemplo, las religiones o los partidos políticos. ¿Sí? La gente que tiene una religión piensa que esa es su verdad absoluta. La gente que es de un partido de derechas o de izquierda o de centro, o de arriba o de abajo, piensa que esa es la verdad, porque la sociedad o un grupo muy grande, numeroso, todos mantienen la misma idea. ¿Ok? Lo que tengo que hacer cuando voy a hacer el detector de mentiras es disociarme de esas 3 verdades. ¿Ok? De todas formas, puedes
O sea, recomendamos muchas veces que entrenemos y observemos, sin embargo, siempre con una actitud de observador objetivo, no de observador identificado con mis propios intereses, con lo que yo quiero, con lo que yo espero de la otra persona, si hablamos en relaciones. Y, volviendo a lo que dijo Elisa, de que no me mira, ¿sí? Ella le gustaría, su verdad personal, le gustaría estar con Brad Pitt, pero el único cierto o real soy yo. Claro. Porque Brad Pitt solo lo ve en películas y a mí me ve cada día. Así que esa es la verdad absoluta. Total, estoy de acuerdo. Así que les dejamos con Roy. Ha sido un placer verles a ustedes. Realmente es una verdad absoluta. A algunos solo les veo el nombre, pero es igual. De acuerdo, me ha encantado estar con ustedes y me ha dado todo el tiempo para tomar mi café. Bueno, por mi parte, así que es un placer de compartir, hablar de estos temas que nos apasionan, que los ponemos en práctica a través de bueno, empresas, amigos, negocios, familia, ¿de acuerdo? Sesiones que nos contratan para ello y realmente lo utilizamos cada día durante más de 30 años. Y todas estas técnicas han ido evolucionando también, cada vez se incorporan más técnicas y estamos muy en vanguardia de todas las técnicas que se van utilizando en diferentes ámbitos. Así que lo que hacemos es compartirlas con ustedes, les enseñamos lo que hacemos y lo que practicamos cada día. Les voy a decir una anécdota sencilla, familiar. Con mi hija, un día me dice, papá, gírate que te quiero decir una cosa y no quiero que me mires si estoy mintiendo o no. Y me giro y me dice, bueno, es igual porque tú lo detectas también por el oído. Mira, sabes que te iba a mentir, pero te digo la verdad. Así que, ¿de qué nos ha servido el body detector? De hablar sinceramente dentro de la familia. Un besote. Les quiero mucho, de verdad. Les quiero. Sí, sí. Un placer. Un beso a todos. Nos vemos. Ok, gracias Alejandro y Elizabeth. Muchas gracias, Roy, a todo el equipo internacional de Men's Benevolent. Muchas gracias. Y al perro también. Al guau, Un guau. saludo. Chao. Ok, muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber decidido y felicitarlos por dedicar este tiempo a su formación y a poder comprender cada vez más algo que es muy importante porque como siempre decimos aquí en la escuela, el cuerpo no miente, el cuerpo nos da mucha información y si sabemos leerlo y si sabemos utilizarlo a nuestro favor y al beneficio de quienes están a nuestro alrededor, pues esa es la idea de poder formarse tanto en tema de body detector. Recordando entonces fechas, Guatemala 3, 4 y 5 de marzo y Ciudad de México 18 y 19 de marzo. Así que ya muchos nos escribieron, así que gracias por poner sus datos. Ahora se les va a estar contactando el equipo tanto de Guatemala como de México y agradecer a quienes están aquí también por el chat, Ana, Claudia, Genián, Byron, Arnold, Raúl, excelente, Elena González, Tania Pacheco, un fuerte abrazo, José Reyes, excelente, Esther, buenísimo, y Link también, súper interesante y gracias, Irina, gracias también por estar acá, a María Guillermina, Carlos Flores, Alexandre, bueno, hay mucha gente por aquí, Jocelyn, Carlos Flores, Edu y demás. Gracias, un fuerte abrazo, que la pasen muy bien, disfruten el fin de semana, un fin de semana sumamente especial. Recuerden que les estará llegando también la grabación para que lo puedan ustedes compartir también con aquellas personas a nivel profesional, a nivel de sus empresas, organizaciones o alguien que pueda hacer utilidad, les va a estar llevando la grabación para que la puedan compartir. Gracias, que estén muy bien, un fuerte abrazo, saludos desde Men's Benevolent International Group, sede de Guatemala, un fuerte abrazo a todos los países, que estén bien. Hasta luego. Gracias, igualmente, hasta luego.